Muy bien, muy buenos días y muchas gracias por la invitación, por su presencia. Por mi parte, es mi intención en este rato presentarles un panorama, lo que nosotros denominamos un panorama fiscal de América Latina y el Caribe, algo bastante, agregado, bastante general, pero que les permita dar un pantallazo o tener un pantallazo de lo que son las principales tendencias en la región en materia de finanzas públicas. Nosotros en CEPAL estamos trabajando permanentemente en el seguimiento de la coyuntura, pero también en un permanente intercambio de experiencias en torno a las diferentes aristas de las finanzas públicas. En esta ocasión voy a tratar de mostrarles algunos de los trabajos que estamos haciendo y en particular esto que llamamos el panorama fiscal. Quiero comenzar citando a Saramago, ¿no es cierto?, que dice que los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas porque los optimistas están encantados con lo que hay. Es una frase que leí hace muy poquito que me pareció interesante para el momento que se vive. No se trata de ser pesimista per se, pero bueno, si ustedes advierten un cierto tono algo pesimista en esta presentación es porque acabo de leer esta cita de Saramago. Pero me pareció muy útil para efectivamente reflexionar en torno a los temas de finanzas públicas porque en mi experiencia, ya son 30 años, siempre hay desafíos pendientes en este ámbito. Y vamos a comentar algo de eso. El contenido tendremos un leve pantallazo de lo que ha ocurrido en la región o está ocurriendo en la región en materia de posición fiscal, con una discusión en torno a la calidad de las finanzas públicas en particular, definición conceptual de lo que podemos llamar calidad de las finanzas públicas, en el entendido de que todos nosotros estamos de acuerdo que hay que mejorar la calidad de las finanzas públicas. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero nadie, hasta donde yo he podido escuchar, está contento con la calidad de las finanzas públicas que tenemos hoy. Es decir, siempre hay una cierta frustración en torno a esa calidad. Y eso es algo que entonces de alguna manera permite que esta discusión en torno a calidad sea muy rica, con muchos elementos, y yo quisiera resaltar algunos de ellos en el día de hoy, terminando con algunos comentarios en torno a esta temática. Finanzas públicas de calidad quiere decir muchas cosas. Nosotros tomamos aquí un concepto que es un concepto interesante. Se me olvidó comentar algo, que es que tenemos dos publicaciones que son los panoramas fiscales de América Latina y el Caribe. El primero del 2013, que se refiere a las reformas tributarias que se han hecho en la región en los últimos años, y el segundo que tiene más que ver con estos temas de calidad de las finanzas públicas. La región ha sido muy activa en los últimos años en materia de reformas tributarias. No voy a hablar demasiado de eso en esta ocasión, pero sí en este documento ustedes podrán encontrar un recuento de las principales reformas y de los principales resultados de esas reformas en materia de recaudación. De manera que estos son documentos que están disponibles en el sitio web de la CEPAL, así es que, bueno, cualquier cosa, cualquier problema que tengan en encontrarlos, por favor, se contactan conmigo y con mucho gusto les enviamos una copia de este material. En el que ha trabajado mucha gente, son materiales que de alguna forma dan una visión institucional en materia de lo que se ha trabajado en CEPAL en finanzas públicas. Entrando ya más en el detalle, como decía, nosotros tomamos una definición multidimensional de lo que es calidad de finanzas públicas, una definición también agregada en la línea de las funciones de las finanzas públicas, en la línea también de lo que se hizo durante los años 2000 en la Comunidad Europea, en la Comisión Europea más precisamente, en que se formó un grupo de trabajo sobre calidad de las finanzas públicas previo a la crisis, en que se definían, digamos, las distintas maneras de aproximarse a este tema y que terminaba finalmente en una especie de ranking de países, cosa que nosotros no hemos querido hacer porque, bueno, como veremos a lo largo de la exposición, las comparaciones son siempre odiosas. Y por tanto establecer ranking en estas áreas es algo demasiado complejo y tal vez bastante arbitrario. Sí, en esa ocasión, en aquellos estudios de la Comisión Europea se definieron una serie de elementos que aportarían a
abordar este tema de la calidad de las finanzas públicas. Digo bien finanzas públicas porque incluye lo tributario e incluye también las erogaciones y incluye mucho énfasis en el tema composición, no solo niveles de gasto, niveles de ingresos, sino que composición entre impuestos directos e indirectos, composición entre gastos corrientes, gastos de capital, composición en la distribución funcional del gasto. De manera que estos estudios de alguna forma daban pie a esta discusión de la calidad de las finanzas públicas, cuestión que fue completamente arrasada por la crisis financiera y la crisis europea de las finanzas públicas a partir del 2009, porque esta discusión de calidad de las finanzas públicas está muy asociada de alguna forma a criterios de desarrollo, a criterios de expansión, a criterios de crecimiento económico, y que en la hora de los ajustes, normalmente los ajustes son medio automáticos, 10% para todo el mundo, y estas consideraciones de calidad son generalmente no muy tenidas en cuenta a la hora de ajustar, cuando el ajuste es lo que vale, ¿no? Recuerdo que en algún momento nosotros hacemos un seminario fiscal en CEPAL, invitamos a la gente de la comisión para que expusieran estos trabajos y la respuesta fue que ya no hacían más estudios sobre calidad de las finanzas públicas, ¿no? Se volvió un tema de cantidades y no de calidades. Entonces, afortunadamente, todavía nosotros podemos hablar de calidad. Estamos en procesos, en algunos casos complejos, pero que de alguna forma todavía nos permiten tener esta discusión. Y esta discusión tiene que ver con la definición de objetivos, estabilización, estabilización macro, estabilización del ciclo del PIB, sostenibilidad de la deuda, crecimiento económico en un ámbito un poco más amplio, cómo sostener el crecimiento económico y el gran objetivo olvidado, como le llamamos nosotros, que es el de la redistribución del ingreso. La definición de estos objetivos así parece muy simple, hay una serie de dilemas entre ellos, en particular, bueno, tanto se ha escrito sobre este dilema entre estabilización y sostenibilidad. La región en los años 2008-2009 mostró que tenía capacidad de respuesta contracíclica, cuestión que es absolutamente inédita, o que fue absolutamente inédita, porque habitualmente los comportamientos fiscales siempre fueron procíclicos en la región, y el 2009 mostró que había un cierto espacio fiscal para responder a una caída de la demanda agregada proveniente del escenario internacional. Eso fue una gran lección, pero al mismo tiempo mostró de alguna manera sus límites, sus limitaciones, y hoy nos encontramos en una situación, si no similar, algo comparable, que muestra que hoy por hoy el impulso fiscal es bastante menos contundente que lo que fue en ese momento. Hay una discusión específica sobre el tema del crecimiento económico al que me voy a referir y que es tal vez una nueva función, entendiendo el crecimiento económico como aumento del potencial de mediano plazo, al que se le está tratando de dar atención también en varios de los países de América Latina, producto de un fenómeno de crecimiento lento en varios de nuestros países. Y como menciono, bueno, también es interesante de alguna forma ver estos estudios de la Unión Europea, de la OCDE en particular, donde vinculan el crecimiento económico con mejora en la distribución del ingreso, o sea que estos objetivos no necesariamente son contradictorios entre sí y existen experiencias interesantes en que efectivamente ambos objetivos se pueden dar simultáneamente. En América Latina nosotros siempre hablábamos en los 80, los 90, en la CEPAL del casillero vacío, ¿no? El casillero vacío de Fernando Fansilver, un economista chileno que acuñó este término y que tenía que ver con la imposibilidad de los países de crecer y tener mejora de distribución del ingreso al mismo tiempo, ¿no? Cuando uno sigue un grafiquito de los países que habían crecido con aquellos que habían mejorado la distribución del ingreso, ese casillero de mejoras en ambas cosas estaba vacío en los años 80, los años 90. Contrariamente a lo que era la experiencia asiática, por ejemplo, de esos años, o la experiencia europea. De manera que ese casillero vacío ya está un poco menos vacío en los 2000, pero todavía sigue siendo un tema fundamental de mejora en el ámbito de las finanzas públicas. Todo esto es evidentemente muy agregado.
incluye una serie de aspectos que tienen que ver con gobernabilidad, en particular todos estos estudios que mencioné enfatizan mucho el tema de gobernabilidad, el tema de institución, el tema de reglas fiscales, el tema de transparencia, y que hacen entonces que las finanzas públicas de calidad no puedan no tener una dimensión importante institucional y no solo de apreciación de niveles de gastos y de composición de niveles y gastos de ingresos. Ahora, hay buenas noticias en la región en los últimos años, cuando uno tiene una mirada larga, y en particular tiene que ver con la disminución de la deuda pública. Ustedes ven acá en el gráfico referido a América Latina, 19 países de América Latina, la evolución de la deuda pública desde el 2000 para acá. Y bueno, observan una drástica reducción hasta el año 2007, ¿no? Donde el promedio tiende a ser en torno a 30% del PIB y se ha mantenido durante estos años de crisis, se ha mantenido en ese nivel, en torno a 30% de la deuda pública. Por supuesto, esto es un promedio que incluye, como todos los promedios, situaciones en que hay mayor endeudamiento, situaciones en que ha habido un fuerte desendeudamiento. En esto último podemos citar en particular a países como Chile, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, que han tenido procesos tremendamente dinámicos de desendeudamiento en los últimos años, producto de reestructuración en algunos casos, pero en general producto del crecimiento económico. Un crecimiento económico que ha hecho que el denominador ha crecido muy fuertemente sin que la deuda haya aumentado particularmente. Entonces hay una situación, digamos, muy diferente a la que pudo haber existido en los años 80-90, y al mismo tiempo una composición de la deuda muy distinta. Este famoso pecado original de los años 90 o de la imposibilidad de emitir en monedas nacionales, muchos de los países han podido generar un mercado doméstico de deuda, y eso ha hecho que hoy por hoy 15 puntos de la deuda en promedio sean externa y 15 puntos del PIB regional sean deuda doméstica. Es decir, hay un equilibrio mucho mayor en ese ámbito. Y también existe una posibilidad, digamos, de un reperfilamiento de la deuda en plazos mucho mayores. Es decir, si uno ve el comportamiento de la deuda como un comportamiento patrimonial de las finanzas públicas, observa mejoras que son indesmentibles hasta hoy. Sin perjuicio de lo cual, como vamos a ver, esta es la parte de las buenas noticias, hay otras que no son tan buenas y que amenazan este cuadro. Una historia completamente distinta del Caribe, porque nosotros también cubrimos los países anglófonos del Caribe, y que muestran, por el contrario, en particular países como Jamaica, que la deuda sigue siendo un tremendo problema con niveles superiores a 80, en el caso de Jamaica, superiores a 125 puntos del PIB, y que no recuerdan de alguna manera que ese problema de la deuda es una cuestión que no está muy lejos de nosotros en términos de peso en la economía. Eso se ha traducido también en términos de calidad, en un fuerte cambio, cuando lo miramos en perspectiva, en la composición económica. Si bien los gastos corrientes primarios en promedio se han mantenido relativamente estables, ha habido como una especie de cambio entre el pago de intereses y la inversión, y los gastos de capital. Antes pagábamos 16% del presupuesto, llamémosle así, en intereses y 12% de gasto de capital. Hoy estamos en 21% como composición de gasto de capital y en 8% el pago de intereses. O sea, se invirtió esa composición, y eso evidentemente es un signo de mejora de calidad que es también digno de mencionarlo, ¿no? La reducción de la deuda, de alguna manera, este episodio de bonanza, producto de las mejoras en los precios de los productos básicos, impactó en menores niveles de deuda y al mismo tiempo en una composición mucho más, digámoslo así, sana de las finanzas públicas en los últimos años. En general y en promedio. No me voy a referir a casos específicos porque eso puede ser muy largo. Ahora, esas eran las buenas noticias. Las que no son tan buenas o las no tan halagüeñas, que hay un deterioro en el saldo público. O sea, hablábamos de stocks que están relativamente saneados, pero hay un proceso de deterioro de los flujos en la región en general. Tuvimos en el año
2007 un equilibrio fiscal, cuestión inédita en la región, pero luego volvimos a, digamos, a las viejas andanzas de déficit público en la mayoría de los países y hoy estamos estimando para este año un déficit de 2,6% promedio para la región. Para la región, cuando hablo de la región, estoy hablando de 19 países de la región de América Latina que tenemos información. Con entonces una mejora de los ingresos, como ustedes ven ahí en términos generales, pero una aceleración del gasto en los últimos años. Ustedes observan que a partir del 2009 se produce un proceso de dinamización del gasto que hasta el día de hoy sigue vigente en muchos de los países. Es decir, hay una dinámica divergente entre ingresos y gastos. Una vez más, si se quiere, en la región se puede observar esa dinámica divergente. Producto también de esto que nosotros llamamos crecimiento lento. En algunos países de América Latina ha habido hay un crecimiento bastante más lento que en el pasado. Ya miramos los años 2003-2008 con añoranza, como los años, digamos, de oro, los años dorados de la región, porque hoy por hoy en muchos de nuestros países el crecimiento y también el deterioro de los términos de intercambio hacen que, explican gran parte de esta menor dinámica de los ingresos públicos, de los ingresos fiscales. Si bien ese crecimiento lento es en algunos países, en particular en los grandes, ¿no? Es decir, Argentina, Brasil, México, son aquellos que han tenido un cierto frenazo con diversas circunstancias, pero que han arrastrado a toda la región, sin perjuicio de lo cual hay países que están creciendo muy fuerte. O sea, hoy Bolivia crece a 5,7 puntos en ese periodo 2012-2014, Colombia está creciendo a 5 puntos del PIB, Perú tiene una desaceleración, pero viene de un crecimiento superior a 6% durante varios años. Es decir, hay una situación variopinta, heterogénea. Cada país tiene su propia lógica macroeconómica y en particular en este periodo es muy difícil hacer un panorama general de lo que ocurre en la región. Porque, como digo, como le llaman los factores idiosincráticos, aunque esa palabra es un poco ciútica, diríamos nosotros, no sé cómo, es un poco, rebuscada, hacen que en general lo que veamos que países pequeños con menor ingreso per cápita, llamémoslo así, están creciendo más fuerte que países grandes con mayor ingreso per cápita. Hay un fenómeno de catching up, como diría algún anglófono. Ahora, todo esto son hipótesis, lo que sí observamos es una gran diversidad en la región. El Caribe en general recuperándose por turismo, por remesas, por aumento del nivel de actividad de Estados Unidos. Caribe y Centroamérica y México están en una situación diferente a la de América del Sur, en que la desaceleración es bastante más notoria, con las excepciones que mencioné de Colombia, Bolivia. Todo eso hace que hay una encrucijada, todo esto augura una mayor restricción fiscal y exacerba esta encrucijada, digamos, ¿no?, de crecimiento lento y de políticas fiscales para enfrentar ese crecimiento lento. ¿Qué hace una política fiscal hoy? Tiene que ser contracíclica, es decir, aumentar esta expansión del gasto, o tiene que ser prudente, entre comillas, y tratar de vigilar la solvencia fiscal para que no se escape demasiado este déficit que ya en algunos casos está siendo bastante más alarmante. Ahí hay una encrucijada. ¿Cómo se maneja el tema de los déficits gemelos? Hay la dependencia de los productos básicos del sector externo. Hay países que exportan el 90% de sus exportaciones son materias primas, lo que al mismo tiempo, en el último tiempo, ha generado una dependencia de los ingresos fiscales muy fuerte de esos mismos productos. Es decir, se agudizó este tema tan importante en los 80, pero aún más importante hoy, de déficit gemelos. En la medida en que hay deterioro de los términos de intercambio, se agudiza el déficit externo, se agudiza el déficit fiscal al mismo tiempo. Por supuesto que eso entonces hace que la vulnerabilidad o esta encrucijada sea aún mucho mayor en los países que dependen de pocos productos básicos. ¿Qué hacer? Bueno, hay gran literatura al respecto. La CEPAL publicó un libro que se llama Cambio Estructural con Igualdad, tratando de ver de alguna forma una
propuestas de innovación, de financiamiento en particular, que tienen que ver ya no tanto con lo fiscal propiamente, sino con el financiamiento. Ayer se mostraba, ¿no es cierto?, este cuadrito de la cobertura del sector público. Muchas veces hoy ya estamos hablando no tanto de mecanismos presupuestarios, sino que de cuestiones que tienen que ver con lo que se llamó en algún momento el iceberg, digamos, ¿no? Es decir, aquella parte que ya está escondida debajo del agua y que tiene mucho más que ver con operaciones financieras que no necesariamente se ven en el presupuesto y que pueden estar rebotando, y están rebotando de hecho en particular países como Brasil, en subsidios cruzados y en relaciones peligrosas entre lo financiero y lo presupuestario. Todo esto dentro de un objetivo que no por reiterarlo deja de ser importante, o por ser conocido deja de ser importante, que es la distribución del ingreso. Ustedes saben que la región en general tiene una muy mala distribución del ingreso. Aquí mostramos este cuadrito que tradicionalmente remarca el hecho de que seguimos siendo la región con la peor distribución del ingreso. Y la región con la peor distribución del ingreso y con la menor acción fiscal sobre la distribución del ingreso, que es lo que nos parece también relevante desde el punto de vista de los objetivos de la política fiscal. Ustedes van aquí lo que es la política fiscal o el papel de la política fiscal, en particular de los impuestos y de las transferencias, en la redistribución del ingreso, calculando lo que es el ingreso disponible versus ingresos de mercado. Es un ejercicio tradicional que se hace en los países de la OCDE y que nosotros estuvimos batallando un año con las encuestas de hogares de América Latina y logramos sacar estos resultados. Tenemos un documento a la vista para que ustedes puedan ver la metodología, para justamente tratar de hacer comparable este ejercicio con los países de la OCDE. ¿Se entiende el concepto? Es decir, ¿cuánto ayuda a la mejora de la distribución del ingreso la acción fiscal? La acción fiscal directa a través de transferencias directas o de impuestos. Y la diferencia entre ingresos de mercado e ingresos disponibles en efectivo en general es bastante pequeñita en América Latina. El Gini pasa de 0,50 a 0,47, contrastando con lo que es la OCDE o la Unión Europea, donde ese mismo Gini, que no es tan diferente previo a la acción fiscal, sí se reduce muy fuertemente cuando consideramos el efecto de los impuestos y la transferencia. Es decir, hay un efecto redistributivo muy, muy importante que se ha mantenido en la crisis después del año 2009. Estos mecanismos en muchos países o se han fortalecido o se han puesto otro tipo de mecanismos para lograr de alguna forma resguardar este efecto de acción fiscal. Países como Brasil, Argentina, Uruguay sí tienen, digamos, un impacto más medible, más relevante, y eso tiene que ver en particular con el papel que juega la universalidad de las pensiones. O sea, aquí el tema de transferencia es muy importante y en particular el de pensiones, que es el que más, de alguna manera, incide en esta mejora en la distribución del ingreso, más que las transferencias condicionadas, porque en general esas han sido, si bien muy difundidas en la región, no demasiado significativas en muchos de los países en términos de peso como ingreso. Esto me permite ingresar en una discusión que tiene que ver con este tema de la acción fiscal y la distribución del ingreso. Si ustedes ven acá, bueno, la mayoría de los países tienen una ganancia en distribución de ingreso en torno a 0,10, 0,15 puntos, cuando se compara antes de transferencias e impuestos y después de transferencias e impuestos, excepto dos países que están acá, que son de la OCDE, pero que tienen realidades muy diferentes. Corea es uno. Ustedes ven que Corea tiene antes de impuestos una muy buena distribución del ingreso, versus una acción fiscal que es relativamente pequeña, es decir, una situación ideal. La propia distribución primaria del ingreso es aceptable y por tanto no hay necesidad de una mayor acción fiscal al respecto. Con un caso polar que es Chile, pero podría ser cualquier otro país de América Latina, donde la distribución del ingreso es pésima y no hay ninguna redistribución, digamos, ¿no? Es decir, que finalmente no hay ninguna acción que se tome en torno a esta situación.
Quisiéramos ser como Corea, tal vez en muchos aspectos, pero en este en particular, y que tiene que ver entonces con lograr una distribución primaria del ingreso mucho mejor. Y como voy a plantear en un momento, tiene mucho que ver eso con los niveles de educación o con el esfuerzo de educación que se ha hecho a lo largo de generaciones. Bueno, todo esto para decir que finalmente lo que nosotros en la región tratamos de plantear como base, o tratamos de seguir los procesos que apunten a lo que denominamos un pacto fiscal. Pacto fiscal es un documento del año 98 de la CEPAL, pero a su vez han sido una serie de contratos implícitos o explícitos en muchos de los países de Centroamérica, en México, en República Dominicana, en El Salvador, en Guatemala, donde este concepto de pacto fiscal tiene carne, digamos, o sea, ha sido parte importante de los acuerdos de paz en Guatemala, ha sido parte importante del trabajo de los consejos económicos y sociales en los países, de manera que es un concepto que está muy acuñado en la región y muy relevante o muy importante para nosotros en la CEPAL como mensaje, si se quiere, de búsqueda de una cierta lógica de consensos. Una lógica de consenso que tiene que ver con mostrar calidad del gasto público, rendición de cuentas, reciprocidad a la hora de recaudar impuestos. Es evidente que la recaudación de impuestos supone una cantidad de responsabilidades para el fisco que no son menores y que hacen que efectivamente este pacto fiscal se dé o no se dé. Es interesante en esto, en el caso de Chile, por ejemplo, ahora, bueno, yo soy chileno y he estado siguiendo la reforma tributaria que se acaba de aprobar en Chile, que es una reforma tributaria de 3 puntos del PIB, 1,5 sobre impuestos directos a la renta, el aumento de la tasa corporativa del 20 al 27%, que generó un consenso en torno a la mayoría de los partidos políticos, lo cual es raro, digamos, no es habitual, pero que tiene que ver con esta idea de reformas tributarias prospectivas, digamos, ¿no? O sea, una reforma tributaria para la educación, para la mejora de la calidad de la educación. Y en eso como que de alguna manera se generó un consenso, que si los recursos se van a usar para eso, cosa que obviamente algunos dudan, pero que de alguna manera genera una posibilidad de entendimiento, de acuerdo entre los sectores políticos e incluso a nivel empresarial, cosa que ya es mucho decir, y que de alguna forma plantean las bases de esto que nosotros hemos mencionado como un pacto fiscal, que en este caso es explícito, es decir, hay una consideración que tiene que ver con mejora de la calidad del gasto y que justifica entonces este aumento de 3 puntos del PIB de los impuestos directos en los próximos años. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos en la región, pero ciertamente que el trabajo tiene que ver con esto de calidad de la gestión pública. Y es un trabajo que involucra la descentralización, o sea, nosotros hemos trabajado muchos años el tema de descentralización como parte de este pacto fiscal. La descentralización en América Latina en general es muy alta, a pesar de amplios desequilibrios horizontales y verticales, cuestión que ustedes conocen mejor que yo. Y en la mayoría de los países se desconcentró el gasto social, ¿no es cierto? Educación, salud, sin necesariamente aumentar las atribuciones tributarias. O sea, ahí en el fondo la reforma de los 90 lo que hicieron fue aumentar estas disparidades, estos desequilibrios verticales, con un aumento muy importante de los gobiernos subnacionales, 10 puntos entre el 85 y el 2009, contra recursos que no han sido tan dinámicos como el aumento de los gastos. Uno puede decir que hay recaudaciones subnacionales por debajo del potencial. Esto es cierto en algunos casos, en particular en el caso de México, que es un caso, digamos, ilustrativo, donde efectivamente la dependencia, las transferencias de la administración central es muy grande y que hacen que, bueno, en general en la región hay una cuestión que tiene que ver con dependencia de las transferencias del nivel central y que lo que ha aumentado fuertemente son estas transferencias del nivel central. Aquí hay una relación, nuevamente como llamo yo, relaciones, digamos, tormentosas entre los distintos niveles de gobierno y que, bueno, ¿no?, que ustedes habrán discutido en múltiples seminarios, en este en particular, y que no tiene soluciones fáciles.
pero el hecho es que plantear una idea de calidad en un entorno tan descentralizado es un desafío aún mayor. No es aquí una oficina de calidad que va a poder monitorear que los procesos se cumplan o se desenvuelvan, sino que de alguna manera tiene que ser algo que involucre un nivel de coordinación extremadamente alto y un nivel de consenso extremadamente alto para efectivamente llegar a aquellos decisores desconcentrados. En un entorno en que el gasto público ha aumentado fuertemente. En toda América Latina el gasto público en educación, lo que llamamos el gasto social, ha aumentado muy fuertemente en la mayoría de los países con un proceso que continuó a pesar de la crisis del año 2009 y que se ha incrementado mucho en los países, en particular en ámbitos como educación. México, Dominicana, Costa Rica están en procesos de aumento del gasto en educación muy fuerte, producto de las demandas ciudadanas, entre otras cosas, que hacen que esta presión sobre el gasto social sea extremadamente significativo en la mayoría de los países. Tenemos entonces un problema, una duda, siempre. Bueno, aumentan los gastos, pero no mejoran los indicadores de desempeño, ¿no? Clásico problema presupuestario. ¿Por qué yo, si he dado más plata, no veo que los resultados lleguen? Y hay estudios disponibles sobre eso. Hay cosas interesantes, esto de las fronteras de eficiencia, que es una forma de análisis comparativo odioso, como digo yo, pero que son más sofisticados y que de alguna manera tienden a mostrar que hay problemas de eficiencia cuando se comparan unos países con otros. Ahí digo donde es odioso, porque efectivamente, como ayer se mencionó, las situaciones, los países, las regiones son muy diferentes, entonces no corresponde mucho hacer este tipo de análisis, pero lo pongo aquí, lo traigo a la palestra porque me parece importante refutar este tipo de documentación o de estudios. Por ejemplo, acá se plantea en un estudio del BID que muestra que los países que tienen mejor desempeño son aquellos que tienen sectores públicos más pequeños también, ¿no? Esta idea de que lo pequeño es lindo, o small is beautiful, que de alguna forma da la idea de que podemos ser más eficientes si reducimos gastos, sin perjuicio de estar o no de acuerdo con esa idea. Simplemente lo que observamos es que la función de producción del sector público, las funciones de producción del sector público no son lineales en general. Entonces, todos estos análisis que son medio lineales o que plantean, bueno, pero resulta que Guatemala tiene mejores indicadores de desempeño que Venezuela, pero el gasto en Venezuela es 35 puntos, en Guatemala es 15 puntos. Está bien, puede tener una lógica, pero al mismo tiempo la definición de ese tipo de indicadores, cuáles son los indicadores de desempeño, y no podemos plantear tampoco que Guatemala es el modelo de desarrollo en el momento, es decir, cuáles son los elementos que estamos tomando. Y eso tiene que ver con la elección de los indicadores de desarrollo, con el tipo de relacionamiento, con el tipo de industria. Hay industrias que son mucho más privadas que otras, y como lo veremos en un minuto más. Por ejemplo, aquí un indicador digamos, de calidad de la educación, la prueba PISA en gasto público en educación, ¿no es cierto? Este relacionamiento que se hace también. Esta muestra en el caso de Costa Rica, por ejemplo, que tiene casi 8 puntos de gasto en educación y sin embargo sus puntajes en el PISA no son mejores que un caso como Chile, que solo dedica 4 puntos del PIB, ¿no es cierto? Entonces uno podría decir, bueno, aquí hay un problema de ineficiencia. Uno podría decir, como también se dice, que hay que bajarle el sueldo a los maestros, ¿no? Digo, porque ese es el tipo de análisis que termina haciéndose con estas comparaciones, cuando en realidad uno sabe perfectamente que, nuevamente, no es porque hoy por hoy el gasto público, o sea, la prueba PISA tenga 400 puntos, no significa que mañana pueda haber una mejora mucho mayor cuando en un país que está gastando hoy más y cuyos resultados no se van a ver en una relación estática, sino que en una relación dinámica de varios periodos.
De manera que, además, no sé, cuando uno va a Costa Rica aprecia más allá de la prueba PISA el nivel de educación de la gente. Entonces, también tiene que ver con cohesión social, tiene que ver con una cantidad de cosas que no se pueden medir con un solo indicador, ni relacionar tan fácilmente esto del gasto versus resultados. Y es el principal problema de la medición del desempeño en la función pública o en la provisión de bienes públicos. Pero sí hay algo que es bastante convincente y lo refiero a Corea, ¿no es cierto? Corea, entre la población de 25-35 y 25-65, con educación terciaria pasó de 40 a más de 65% de la población. Es decir, en un lapso de 30 años se produce ese salto en la educación, que es un salto generacional. No es un salto de un año a otro. No es una comparación de 1 a 1, no es una comparación entre gasto público y el resultado de la prueba PISA en tal año. No, es un proceso. Y es un proceso que tiene que ver con generaciones. Claro, ¿cómo se viste esto de ropa presupuestaria? No lo sé, pero de alguna forma hay que tomar esta visión multigeneracional o esta visión de medición de resultados que tenga que ver con la posibilidad de apreciar las cosas de una manera menos mecánica. Esa manera menos mecánica tiene que ver con retomar el proceso de planificación. Ustedes probablemente no ven muy bien ahí este cuadrito, pero lo que plantea es que hay, o lo que recoge es este renacimiento de la planificación. La Planificación Nacional del Desarrollo como un instrumento de gobierno en la mayoría de los países, en buena parte de los países de América Latina, en que se definen planes a 2022, 2030, en fin, bueno, que van más allá incluso de los periodos de gobierno, que no son solo planes de desarrollo, sino visiones de país. Esto es una moda que empezó hace 2 o 3 años, es tal vez una expresión de buenos deseos, a como quisiéramos que fueran nuestros países al 2030, porque cuando uno lee eso, digamos, no reconoce el país en que está. Pero de alguna forma plantea esto de los ejes prioritarios, de los programas de gobierno, de los programas que van más allá del gobierno, de los consensos, de la capacidad de hacer política en el ámbito de la conversación sobre resultados del desarrollo. Hay Visión Nacional 2030 en México, Plan Perú 2021 en Perú, distintos planes nacionales de desarrollo en los países, Brasil 2022. Yo los invito a revisar estos documentos porque la verdad es que son muy interesantes y muestran esta confianza en el futuro, ¿no? Finalmente, eso que no existió en los 80, en los 90, que era como la resolución de la crisis inmediata, y de repente los países empiezan a mirar más allá de sus propios programas de gobierno. Rescatar entonces esta visión de mediano plazo con una serie de políticas e instrumentos, lo que nosotros llamamos una nueva arquitectura estatal para el cambio estructural, una nueva arquitectura estatal para la igualdad, y que tiene que ver con fortalecer una serie de aspectos que han estado en la discusión en los últimos años y que quisiera compartir con ustedes. Lo primero, esto que ya se mencionó, el vínculo plan-presupuesto. Muchos países o muchos analistas hablan de que no es necesario esto de tener un plan. Por ejemplo, Alen Schick dice que la mayoría de los países desarrollados han eliminado problemas de incompatibilidad confiando solo en el presupuesto para asignar recursos de acuerdo con las prioridades estratégicas. Es decir, me acuerdo yo por ahí, por los años 2000 y algo, venía gente del FMI y decía, bueno, pero eliminen los ministerios de planificación. Son redundantes, no tienen nada que aportar. Cosa que ya en la mayoría de los países es inconstitucional, ¿no es cierto? Porque la Constitución es la que determina la institucionalidad y no a algún consejo de algún organismo internacional, por una parte, y que por otro lado muestra, digamos, esta tensión que viven aquellos organismos que están más vinculados a los procesos de decisión y a la mirada de mediano plazo. Hay una dificultad de integración entre plan y presupuesto, sobre todo en periodos de crisis, que es evidentemente política y que hace que en general las demandas de corto plazo sean aquellas que estén más bien llevando la mejor parte y no tanto el plan de gobierno como se mencionó ayer.
nosotros, bueno, yo trabajé en el ILPE 26 años, así que para mí el tema plan es fundamental en la región. Tenemos que tener mirada de mediano plazo, tenemos que tener mirada de desarrollo en nuestros presupuestos, como bien decía Marcos Macón, y retomando aquellas viejas ilustraciones de los años 60, el presupuesto tiene que ser la expresión financiera del plan. Que sea un plan explícito, que sea un plan nacional de desarrollo o que sean planes sectoriales, eso está por verse, pero la necesidad de instrumentos transversales que aborden temas transversales, que aborden cuestiones que no tienen que ver con lo sectorial, se ha discutido muchas veces también en esta sala, eso es fundamental. Para eso, consolidar los marcos plurianuales de gasto. Aquí tomo una frase de Roberto Martirene, mi manera de hacerle un homenaje. Él trabajó con nosotros en los manuales de presupuestación plurianual y él comienza diciendo que cuando la perspectiva de mediano plazo va ganando espacios en la agenda política, se da lugar a un círculo virtuoso en el que mejora la calidad de las respuestas del gobierno a los problemas enfrentados. Sin duda. Más allá, digamos, de que eso es un tema que es fundamental en la organización institucional y que puede parecer de perogrullo, implica una calidad institucional muy fuerte, una capacidad de respuesta a la alternancia política, una capacidad técnica fundamentalmente, un servicio civil que garantice continuidad de políticas, una cantidad de cosas que en general en América Latina no tenemos. Y lo que podemos decir es que podemos plantear que la verdadera revolución cultural no es el presupuesto por resultados, sino que es la presupuestación de mediano plazo, tener la capacidad de hacer presupuesto de mediano plazo. Y aquí también, bueno, Roberto siempre habló de o impuso o impulsó más bien los procesos de presupuestación plurianual en Argentina en periodos tremendamente revueltos, periodos que, bueno, digamos, todos nosotros decíamos, claro, en Argentina poner presupuestos plurianuales es tal vez el país más difícil, dada la volatilidad que existía en esos tiempos, digamos, ¿no? Bueno, si no se puede cumplir el presupuesto anual, ¿para qué vamos a estar hablando de presupuestos plurianuales? Pero yo creo que ganaron la batalla aquellos que hablaron en esos tiempos de eso, porque por lo que veo hoy por hoy hay una pertinencia y un ejercicio de presupuestación plurianual en Argentina que es digno de mencionar. Otro tema es otra política de fortalecer esto de la presupuestación por resultados. Aquí traigo una frase de un artículo que me interesó, que es de unos holandeses que dicen que, como dijo Churchill, el éxito es ir de fracaso en fracaso, sin perder el entusiasmo. La reforma de presupuesto por desempeño es un éxito indiscutible. Muchas han sido las iniciativas en los últimos años, impulsadas por los organismos internacionales, en algunos casos adoptadas por los países en otros, tomadas como una bandera de eficiencia y eficacia en muchos de los procesos de reforma y modernización del Estado. Hoy tenemos en general una cierta desilusión en torno a los resultados de la presupuestación por resultados, de la gestión por resultados. Yo me quedo con este artículo de John que plantea, bueno, primero que hay que fortalecer y también a él habla de algo que a mí me parece muy, muy crucial, que es presupuestación, lo llaman accountable, yo lo traduciría por responsable, presupuestación responsable, ¿no? Que no es vincular, olvidarse de los insumos y hablar solo de los impactos, porque eso la verdad es que, como todos sabemos, la cadena de atribución es demasiado compleja y como que nadie ha logrado descubrirla todavía. De manera que el tema de los insumos sigue siendo importante, el tema de los productos sigue siendo importante, y el tema sobre todo de la responsabilidad, de la rendición de cuentas como un elemento fundamental de ese proceso. Procesos dinámicos de largo plazo y que no se solucionan creando una oficina de calidad del gasto público. Digo, en varios países se ha hecho eso, se está haciendo eso de crear verdaderas oficinas de seguimiento, pero lo que uno observa es que en general es muy difícil inventar indicadores trimestrales para fenómenos que son multianuales, ¿no? Es muy difícil pedirle a una oficina, bueno, ¿cómo está, qué sé yo,
La calidad de la educación en el próximo trimestre, bueno, estar igual que el anterior o peor, no sé, pero no hay una lógica que tenga que ver con seguimiento a corto plazo. Sí, se pueden seguir productos, sí, se puede seguir, digamos, bueno, obviamente incorporar los temas de costo-eficiencia, que son cuestiones que tienen que ver con la lógica mucho más de contabilidad analítica, pero en lo presupuestario quizás lo más relevante es producir esto que nosotros hablamos de reconsiderar mecanismos de seguimiento en una lógica que tenga que ver con lo transversal. Y hay una experiencia muy interesante, la del Delivery Unit, ¿no es cierto?, que se generó entre 2000 y 2007 en el Reino Unido, donde se creó una oficina de seguimiento a la oficina de presupuesto desde la jefatura de gabinete, se diría acá, o desde el gabinete de ministros, ¿no? O sea, desde la oficina del primer ministro, como manera de asegurar una adecuada priorización de programas, según la decisión de ese comité de ministros. Es decir, de alguna manera, no solo presupuesto tiene que existir de alguna manera un seguimiento que tenga que ver con temas más de priorización. No puede haber un monopolio, no se puede ser juez y parte, siendo el analista presupuestario el que decida si esto se está haciendo bien y al mismo tiempo dando la plata, ¿no? O sea, ahí hay una cuestión digamos, de juez y parte que no necesariamente es sana. Este ejemplo, que yo tuve la ocasión de conocer, muestra que de alguna manera el hecho de asegurar asignación presupuestaria en función de prioridades gubernamentales, algo tan simple como eso, requiere de una institucionalidad particular. No solo, digamos, si vamos a vencer esto del incrementalismo, esto de la falta de evaluación, requiere iniciativas particulares en el ámbito político que aseguren de alguna forma un diálogo entre lo inercial y la asignación de prioridades. Se puede hacer de muchas maneras distintas, ciertamente que las instituciones no viajan bien, como decía, no se trata de poner delivery units en América Latina, primero porque la traducción no es muy buena, y por otro lado porque bueno, se ha tratado en varios países y han venido los especialistas del Reino Unido y han contado su historia y todo el mundo fascinado, pero no se trata de implantar algo que tiene una lógica institucional diferente, pero sí de plantear el tema, o sea, hay que tener una capacidad institucional de asignación de prioridades que no solo pasa por presupuesto. Finalmente, nosotros hablamos mucho de incorporar las estrategias para enfrentar el cambio climático en el presupuesto, bueno, uno de los temas transversales por definición, y estamos en este esfuerzo de desarrollar clasificadores de gasto público ambiental. Bueno, para su información, trabajamos en El Salvador, Perú tiene un gran avance en estos temas y tenemos a disposición varios estudios al respecto. Pero sí quisiera finalizar con un énfasis en esto de la transparencia fiscal. Para nosotros, que tenemos la suerte de seguir el desarrollo fiscal de 33 países, la verdad es que hay un sufrimiento del equipo tratando de generar homogeneidad en las cifras, tratando de darle un seguimiento a la cobertura de las operaciones del sector público, que hacen que nos dé la impresión de que este esfuerzo de homogeneización se ha perdido en la región. Contabilidad creativa siempre ha habido, pero de alguna forma si algo positivo pudiesen haber tenido los programas del fondo en los años 90 que obligaban a una cierta contabilidad o una cierta presentación de las cuentas públicas más o menos homogénea. Hoy no tenemos un equivalente al Eurostat, ¿no es cierto?, que es aquel que de alguna manera hace el seguimiento de las finanzas públicas y de otras materias en Europa. No tenemos una instancia multilateral que nos permita hacer esa homogeneización, esa homogeneidad. Nosotros como CEPAL tratamos de hacer lo que podemos. Tenemos en el marco de UNASUR y de CELAC un programa de homogenización de cuentas públicas y esperemos que en el futuro entonces efectivamente ese proceso se dé para poder tener una mejor base de comparación y de capacidad de análisis de lo fiscal. Como digo, hay muchas cosas que se quedan por fuera, está el tema del iceberg,
por una parte, y está también los temas, bueno, de cobertura, los temas de organización institucional de los países que hacen que muchas veces tengamos que comparar peras con manzanas, y eso, por supuesto, que es insatisfactorio. La transparencia va más allá del tema cuentas, pero tiene una visión muy de ranking internacional que tampoco nos parece muy interesante. Nuevamente, las comparaciones siempre son odiosas en estas cosas, sin perjuicio de lo cual los temas de silencio estadístico o los temas de falta de información en general hacen que yo termine esta charla planteando o haciendo un llamado a guardar, a cuidar esto de la transparencia como un elemento fundamental que es diferente a esto de los gobiernos abiertos, ¿no? O sea, gobiernos abiertos es un tema, este tema de transparencia en el ámbito fiscal es, diría yo, absolutamente fundamental en la lógica de la contribución de las finanzas públicas al desarrollo. Con eso termino. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Ahí. Una pregunta en relación con la composición de la deuda en América Latina, el cambio de composición efectivamente entre deuda interna y deuda externa. Ahora bien, en el caso argentino, este cambio en la composición se debió al endeudamiento del Tesoro con determinados organismos públicos como la ANSES, el Banco Nación, el BCRA, y no a través de la creación de un mercado doméstico, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué paralelismo ve usted entre esta situación de Argentina con la del resto de los países de América Latina? Y la segunda pregunta está relacionada con una curiosidad con respecto a un gráfico que mostró usted. Usted mostraba en un gráfico los Gini de mercado y después mostraba en ese mismo gráfico los Gini resultantes de la acción pública, ese mismo. Si usted ve, el Gini de mercado de Venezuela es el mejor de todos, ¿no? Aún mejor que el de la OCDE y de la Unión Europea. Cuando uno mira el de la acción pública, resultante de la acción pública, el cambio es muy pequeño, ínfimo, ¿no? Y ese cambio o esa variación es un poco completamente la visión opuesta a lo que uno escucha de las enunciaciones de un gobierno, como el gobierno de Venezuela, donde dice, bueno, nosotros hemos mejorado todo, ¿no? Daría la sensación de que el Gini ya era bueno, pero que el gobierno ha hecho poco, ¿va? Eso es lo que yo leo de ese gráfico. ¿Qué evaluación saca usted de esto? Nada más, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la excelente pregunta y además por la agudeza de ver los casos así. Yo trato de pasar rápido para que no pasen estas cosas. Sobre lo de la deuda, claro, en general ha habido un desarrollo de los sistemas financieros domésticos que toman deuda pública, digo, bonos privados, ¿no? Hay una cuestión de contabilidad de la deuda que también, nuevamente, hay falta de homogeneidad en los datos. Porque, por lo que veía ayer y con lo que se mencionó sobre el tema de deuda ayer, esta deuda con el ANSES, de alguna manera, cuando uno va a las cifras homogéneas o a la forma de presentación, en general esa deuda se consolida, ¿no es cierto?, dentro de lo que podría ser el sector público. Y por tanto no se presenta como una deuda, o sea, es la deuda del público con el sector privado o con el sector externo, ¿no? La deuda del sector público con el sector privado, con el sector externo, y normalmente se tiende a consolidar eso cuando uno ve las cifras tradicionales de deuda pública bruta consolidada. Entonces ahí hay un efecto de ese tipo que es importante de remarcar cuando uno hace los análisis internacionales. También está el tema de deuda pública bruta versus deuda pública neta, muy fundamental. Me salgo del caso de su pregunta, pero
Países como Brasil tienen una deuda pública bruta cercana al 60 y una deuda pública neta inferior al 40, porque hay activos y reservas en el Banco Central, por ejemplo, de una muy alta cuantía. Entonces, todas estas cifras hay que tomarlas con caso a caso, ¿no? Y en lo que usted se refiere, me imagino, de la vulnerabilidad que significa tener deuda con agencias descentralizadas, llamémosle así. Bueno, sí, eso es algo que de alguna forma es producto de toda la situación que viene viviéndose con la falta de acceso a los mercados externos, ¿no? Pero digo, en América Latina en general, muchos países han tenido, países pequeños que nunca habían tenido emisiones de bonos, las tuvieron durante el 2012-2013. Bolivia está muy orgulloso de la emisión de su bono hace muy poco. Costa Rica hizo un eurobono y eso fue como una especie de noticia, digamos, mundial, ¿no? O sea, algo casi como el mundial en el caso de Costa Rica. O sea, países pequeños que han logrado emitir en el mercado internacional, que también es una novedad, ¿no? Y otros países que bueno, derechamente, que se han dicho ya no queremos más del mercado externo, con todos los problemas que eso significa, los problemas cambiarios, etcétera, y nos endeudamos internamente. O la versión también con las relaciones con China, que también es otro tremendo paquete, digamos, ¿no? De endeudamiento con China, que es versus futuras producciones de petróleo, lo que sea, y entonces también eso no necesariamente está adecuadamente contabilizado. En fin, bueno, el mundo de la deuda es un mundo amplio, ¿no? Y sobre su segunda pregunta, claro, Venezuela es el país que tiene el mejor Gini de América Latina por lejos. Siempre se habla de Uruguay, ¿no es cierto? Pero el hecho es que depende mucho por lo que yo he aprendido en este tiempo que hemos estado haciendo este trabajo, depende mucho del tipo de preguntas que se hagan en las encuestas de hogares. Muchas veces se tiende, en el caso de Venezuela, por ejemplo, se tiende a preguntar o pedirle, en Venezuela y Nicaragua, se le pide a las personas que valoren, por ejemplo, la educación que se le están dando a sus hijos, ¿sí? Entonces el Gini ya viene con servicios públicos incorporados en esos países, ¿no? Entonces, no es realmente un ingreso de mercado, sino que ya viene con ese tipo de correcciones. Entonces, en el fondo uno está capturando solo una partecita de lo que es el efecto del Estado cuando está captando transferencia. En el caso de Venezuela, claro, no hay necesariamente una corrección vía impuestos muy importante. Estamos de acuerdo, o sea, los impuestos directos no son una proporción importante del ingreso, digamos, del ingreso fiscal. Y también hay una parte enorme que no está en el presupuesto, ¿no es cierto? Están las misiones, están PDVSA, están las empresas públicas que hacen política social. Y eso no lo capturamos acá. Entonces, pasan todas esas cosas. Pero claro, bueno, como digo, cada país tiene su universo. Contabilidad creativa hay para todo. Bien, ¿alguna otra pregunta? No, bueno, pregunto yo. Primero te contesto, Ricardo, a la frase del portugués con la frase de un italiano. Dale. Te voy a preguntar con el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Sí. Conocido. Hablaste de políticas procíclicas y anticíclicas. Como cada uno ve la vida según le va en la feria, uno tiene la impresión de que es más fácil hacer política anticíclica en momentos de contracción que en momentos de expansión. O sea, pareciera que no existe, por lo menos en algunos países, esa disciplina cuando estamos en momentos de expansión. Vos hablaste de que notaste que a partir de la crisis del 2009 hubo políticas anticíclicas. ¿Vos notaste en toda la región por igual esas políticas anticíclicas en el periodo 2003-2008? Bueno, ese es un tema muy interesante y nuevamente sujeto a discusiones sobre la medición, ¿no? Uno puede decir que desde 2009 casi todos los países de la región, porque también esto se transforma en una especie de moda, anunciaron medidas contracíclicas. Cuando uno va a los datos y ve después que 4 o 5 hicieron medidas contracíclicas. Es decir, muchos de ellos no pasaron del anuncio, ¿no?
y en algunos casos porque no fue necesario, porque la crisis pasó, y en otros porque, bueno, se valoró más, aunque no se dijo, el aspecto solvencia más que el aspecto reducción del nivel de actividad. De manera que entre el anuncio y el hecho hay un trecho, y yo diría que si bien se habló mucho de políticas contracíclicas, en los hechos no fue tan importante en muchos países. 2003-2008, nuevamente un tema de medición. ¿Qué es lo que medimos nosotros? Yo tengo un trabajo ahí donde planteo que el tema de apreciar lo procíclico, contracíclico, según el gasto público, según si el gasto público aumenta más o aumenta menos que el PIB, es solo una parte del asunto. Porque en la mayoría de los países los ingresos fiscales aumentaron tremendamente y buena parte de eso se destinó a reducir deuda. Es decir, ahí hay un efecto contracíclico patrimonial, llamémosle así, que fue importante, de 2003 y 2008. No en todos los países, hay países que tuvieron... Y bueno, y que contrasta con los años 90, en que en los años 90, incluso en periodos, digamos, de expansión, hubo aumento de la deuda pública, ¿sí? Eso en los 2000 no se dio en la mayoría de los países. La mayoría de los países hubo aumento fuerte del nivel de actividad y reducción de la deuda. Pero en muchos países el gasto público aumentó más que el PIB. Entonces uno puede decir que, claro, efectivamente ahí hay prociclicalidad. Nunca he sabido cuál de las dos palabras es la correcta. He visto, en el diccionario no sale, eso es terrible. Pero algunos hablan de prociclicidad como traducción, otros como prociclicalidad. Pero el hecho es que, de alguna forma, la capacidad de desendeudamiento es lo que marca ese periodo, sobre todo, ¿no? Y eso, de alguna manera, da espacio fiscal, o dio el espacio fiscal. Yo digo por los fondos anticíclicos, ¿no? Claro, y bueno, después varios países generaron fondos anticíclicos. Y otros los anunciaron. Y otros no tanto, pero eso estaba vinculado también al tipo de expansión, digamos, a las ganancias. Digo, hubo ganancias, por ejemplo, en Chile, con su fondo de estabilización, en un año 7 puntos del PIB, ¿no? Por exportaciones del cobre. Entonces eso era ingastable. Digo, son tales los niveles de... Tú dices que sí se puede hacer. Bueno, pero en el corto plazo. Pero son tales los niveles de volatilidad, cuando uno depende de un solo producto, por ejemplo, que los fondos de estabilización son claramente una alternativa, ¿no? Y tanto Chile, Perú, México han tenido experiencias relativamente exitosas sobre ese aspecto. Argentina lo viene anunciando desde el 98 y lo viene suspendiendo en todas las leyes de presupuesto de cada año. Por eso te lo he preguntado. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, le damos las gracias una vez más a Ricardo Marne.